Entonces comenzamos con esta segunda reunión de este pequeño seminario sobre las oraciones, algunas oraciones marianas en latín. Como les comentaba recién, cualquier duda, no duden en interrumpir, aunque por ahí sí les sugeriría si pueden levantar la manito, porque ahora cuando empiece a compartirles la pantalla, voy a perder un poco de visibilidad de todo el grupo, así que agradecería si... Hola Ana, buenas tardes. Hola Gloria. Muy buenas ¿Todo tardes bien? a todos. Así es. Buenas tardes a todos. Entonces, solamente ese pedido, si puede ser que compartamos porque si en caso de preguntas, si pueden levantar la manito, cosa que los pueda ver. Bueno, una pequeña sugerencia que mis alumnos, los alumnos de latín ya conocen este procedimiento. Yo acá les estoy compartiendo para empezar una traducción ya hecha, ¿sí? E incluso con algún retoque, que lo vamos a ir viendo, de esta oración en español, ¿sí? ¿Por qué es interesante ver el texto en español antes de verlo el texto latino? Porque ya me permite que, digamos, en esa parte que tenemos nosotros, que es el inconsciente, no siempre bien reconocido, que de alguna manera inconscientemente yo ya tenga incorporado este vocabulario y también inconscientemente que yo pueda hacer una asociación cuando aparezca el texto latino, ¿sí? Por ejemplo, a ver, con una palabra simple, la palabra misericordia es una palabra muy cercana entre el vocabulario latino y el español, entre la lengua madre, el latín, y la lengua romance derivada, que es el español. Entonces, en este caso, no va a ser tan inconsciente la asociación, pero puede haber otras palabras en las que sí. Yo vaya diciendo, a ver, en esta parte del texto en español decía una cosa, a ver cómo está en latín, ¿sí? Esto no afecta después lo que uno vaya a hacer en el proceso de traducción, ¿sí? Pero es interesante ver esto también. Y es interesante también este cotejo entre texto latino y español, o español y latino, porque muchas veces sucede que hay como, digamos, reformas en las traducciones, ¿sí? Entonces, es un tema interesante porque hay veces que los traductores pueden de alguna manera alterar el significado original de una palabra, ¿sí? Yo creo que se los comenté en alguna de nuestras reuniones, en las cuales, por ejemplo, les comentaba que hay veces que, por ejemplo, la palabra caritas, que es caridad, ¿sí? Se traduce por amor, ¿sí? Entonces, uno puede interpretar el sentido de la expresión cuando alguien dice amor por caritas, ¿sí? Pero en realidad, es interesante pensar y detenerse en que la palabra caritas no es lo mismo que la palabra amor. De hecho, existen ambas en latín. Existe caritas y existe amor, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto que también es interesante considerar cuando uno trabaja con los textos en otro idioma, digamos, ¿no? Tratar de ver si realmente hay fidelidad, en definitiva, al texto latino, ¿sí? Bueno, yo quisiera pedirle a ver si alguien, por ejemplo, Ana, si podrías, Ana, si te animas a leernos el texto en español, si puede ser bien pausado, cosa que nosotros ya tengamos una primera aproximación de lo que vamos a trabajar ahora en el texto latino. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación, la humildad de su esclava. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes, ha hecho en mí obras grandes. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, excelente. Muchas gracias, Ana. Dos comentarios iniciales. Lo de mucho interés que tiene esta oración, que no sé si ustedes lo habían observado, pero es lo que tenemos a ciencia cierta más extenso de las palabras de María. Es una de las características que tiene esta oración, porque si ustedes se fijan en los textos, o los que por ahí tenemos devoción mariana, yo me considero dentro de esos, siempre María es breve en su frase, hagan como Él les dijo, si siempre son en las bodas de Caná, ¿no? Siempre ella habla poco. Esta oración, que ella dice estando junto con Isabel, es una de las oraciones más largas que conocemos de lo que María habló, de lo que ella dijo, de lo que salió de su boca, ¿sí? Entonces, además de ser una oración, tiene esta característica, ¿no? Un primer detalle de lo que vamos a trabajar ahora en latín. Y un segundo comentario en relación justamente con lo que les comentaba recién y con la lectura que nos hizo Ana. Ana, tú debes conocer esta oración de memoria. Y ahora vamos a ver un detalle. ¿Por qué? Porque tú aquí dijiste, y esto va a tener que ver un poco con lo que vamos a trabajar nosotros en el texto latino y con un cambio que yo hice. Yo solamente por ahora les voy a decir esta palabra. Aquí dice la humildad. ¿Sí? Si por ahí, Ana seguramente lo va a identificar rápido porque fue ella quien leyó, pero Ana aquí dijo la humillación de su esclava. Yo, en la traducción que tenía, alteré esa palabra, digamos. La palabra humillación no es la más apropiada para darle fidelidad al texto latino. ¿Sí? Evidentemente María está hablando de su humildad, pero vamos a ver, yo se los dejo ahora acá, simplemente esta observación, porque Ana me dejó justo servido el caso como para que yo pueda hacerles un comentario. ¿Sí? Sí, Verón. También estamos acostumbrados a decir al principio, proclama mi alma, no engrandece mi alma. Exactamente, exactamente. Por eso es que les comento que vamos a ver detalles. ¿Sí? También, efectivamente, yo acá alteré, ¿sí? El verbo inicial. ¿Sí? Efectivamente, la mayoría de la gente la conoce esta oración como el inicio, como proclama. ¿Sí? ¿Estamos? Pero acuérdense ustedes, si quieren ahora, ya que también tuvimos este comentario, de la palabra engrandece en el caso de la primera palabra, como empieza la oración, y la parte de humildad, que es la segunda parte. ¿Sí? Ese pequeño comentario se los dejo como para que ustedes lo tengan presente en lo que vamos a trabajar ahora en el texto latino. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa entonces con la palabra, con esta? A ver, el título de la oración. Primero, vamos por orden, ¿no? Magnificat, ¿sí? Ya desde entrada, esta oración suele ser conocida como Magnificat, ¿sí? Magnificat. Propiamente hablando, en realidad, en latín eclesiástico, que es como se lee esta oración, esta deberíamos decir Magnificat, como si fuera una ñ propiamente, ¿sí? La GN nosotros en latín eclesiástico la pronunciamos como una ñ, ¿sí? Entonces, si yo digo Magnificat, no está mal, pero ahí lo estoy diciendo, digamos, en la pronunciación clásica, ¿sí? En la pronunciación eclesiástica corresponde que yo diga aquí Magnificat, ¿sí? Proclama, a ver, empieza esta oración con un verbo. Esta palabra Magnificat es un verbo. Nosotros en nuestros cursos de latín lo tenemos bien identificado esto porque tenemos aquí una letra que nos permite identificar que estamos en presencia de un verbo, y además de un verbo que está en singular. Con lo cual, la palabra proclama, por ejemplo, podría estar bien en cuanto al tiempo verbal. Pero, personalmente, no parece ser tampoco la palabra más apropiada para traducir esta palabra magnificat, o magnificat, si lo decimos en latín eclesiástico. ¿Qué detalle podrían pensar ustedes aquí? Fíjense simplemente las primeras partes, las primeras letras de esta oración, que forman parte de la desinencia de la oración. Lo que se llama, la raíz de la oración, discúlpenme de la palabra, la raíz. ¿Sí? En la raíz se ve la palabra magn.
que tiene que ver que de aquí viene lo que es magnus, lo grande, ¿sí? Lo magnánimo, ¿eh? Lo magnífico, o el latinismo cuando uno dice Alberto Magno, o Gregorio Magno, ¿sí? Entonces, propiamente este verbo se acerca más a la acción de María cuando uno dice que la intención de María fue engrandecer al Señor, al Dominum, a Dios. ¿Sí? Por eso acá Dominum está con mayúscula, porque quiere decir Dios. ¿Sí? No es simplemente una proclama, proclamar al Señor. Proclamar es un verbo distinto a engrandecer. Es más rico, en mi consideración, digamos, lo que les propongo a ustedes, por eso estoy hablando de la raíz de la palabra, pensar en la acción de María, del alma de María, del ánima de María, que es engrandecer al Señor, no simplemente proclamarlo. Esto es un tema de, digamos, de reflexión en cuanto al significado de las palabras. ¿Sí? Magnificat anima mea dominum. ¿Sí? ¿Sí? El primer detalle en cuanto a la pronunciación es lo que les mencionaba recién de la GN. ¿Sí? Podría parecer alguna dificultad, pero es fácilmente superable en este segundo verbo que aparece en el texto, que es exultavit. Exultavit. ¿Sí? Una sugerencia que nosotros también siempre le repetimos a los alumnos, acá aparece otro verbo, al igual que magnificat. Siempre es muy importante en latín pronunciar las palabras desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque la extensión total de la palabra muchas veces permite identificar lo que se observa al final de esas palabras mismas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la terminación de la palabra, solamente una T, me está mostrando la presencia de un verbo. ¿Sí? Entonces es importante también que yo preste atención a cómo termina el verbo, la palabra, y decirla la palabra completa. No es lo mismo entonces si yo digo exultavi que si yo digo exultavit. Tenemos que hacer siempre un esfuerzo por pronunciar toda la palabra completa. ¿Sí? Bueno, con la siguiente palabra suele haber muchos errores. ¿Sí? También los alumnos que están presentes seguramente alguna vez lo hemos conversado este tema. ¿Cuál va a ser la inclinatio naturalis, la inclinación natural con esta palabra que estoy marcándoles acá? A decir espíritu o espíritus. ¿Sí? En la misa tridentina, en la misa conocida del Concilio de Trento, hay una parte que se dice Dominus vobiscum, y los fieles tienen que responder et cum spiritu tuo, spiritu tuo. Muchas veces lo que uno escucha en la práctica es et cum spiritu tuo. Pero eso en realidad no se haría bien, porque la palabra propiamente no comienza con la E, sino comienza con la S. Entonces tenemos, para un mejor latín, para un latín más fiel, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo aquí por decir spiritu, spiritus, ¿sí? Spiritus meus in Deo salutari meo, ¿sí? Una pequeña observación que ustedes pueden ver en el texto es que tiene en casi todas en muchas palabras, las tildes. En latín en realidad no hay tildes. Sí hay acentos, obviamente, pero no hay tildes como tilde gráfica, como ustedes pueden ver aquí, en salutari, en anima, en mea, en dominum, en exultavit. ¿Por qué se ponen las tildes? Simplemente para facilitar la pronunciación, ¿sí? La dicción de las palabras. Nada más que por eso, pero estrictamente hablando, propiamente hablando, no corresponde que las tildes estén. ¿Sí? Esto se suele observar en los misales. ¿Para qué se pone? Justamente para que haya una lectura unánime y que no se confundan las palabras. ¿Sí? Sí, Elena. Sebastián, una pregunta. Ahorita que leíste mea, en el latín eclesiástico se pronuncia la E, ¿no? La EA se pronuncia E. Me. Exacto, exacto.
Y ¿sí? se pronunciaría como si fuera doble E, como en el español a veces tenemos palabras con la doble E y sí las pronunciamos. Exacto. Pero en este caso se pronunciaría solo una E, decir me o me, más Sí, larga la. mira, vamos a llegar, hay unas palabritas más abajo, hay dos diptongos, Ujú. que es lo que tú estás mencionando. En un ratito Ok. seguimos con el orden de la oración, y si te parece en un ratito comentamos el tema del diptongo para ver ese detalle que también es importante, ¿sí? Pero acá ya enseguida lo podemos ver, ¿sí? ¿Eh? Ok, gracias. ¿Ok? No por nada. Bueno, cuia. En esta palabra también hay otra posibilidad de confusión. Suele pasar a los alumnos cuando recién están comenzando, porque aparece la inclinación natural también aquí a decir quia, como cuando yo digo quiero, o como cuando yo digo quique, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero en latín tenemos que hacer el esfuerzo de decir, pronunciar esta U también, quia, ¿sí? Quia, ¿sí? Quia respexit humilitatem ancille sue, ¿sí? ¿Ok? Bueno, aquí entra, ahora va a venir la palabra que yo les comentaba recién. Fíjate, Ana, la palabra que aparece aquí, humilitatem. Esta palabra humilitatem, si ustedes la buscan en el diccionario, quienes ya están trabajando con el latín, la pueden buscar como humilitas. Hace referencia a la virtud de la humildad. ¿Eh? Porque miró la humildad de su sierva, de su esclava. ¿Sí? ¿Eh? La humildad de su esclava, no la humillación. ¿Sí? ¿Eh? Son dos cosas que podrían darse, digamos, a algún tipo de discusión, ¿no? María no está humillada acá, digamos. Digamos, ella habla de la humildad, pero se está refiriendo claramente a la humildad. Pero propiamente la fidelidad al texto, si ustedes buscan en el diccionario la palabra humilitas, ¿sí? Humilitatis, que es una palabra de la tercera declinación del latín, van a ver que el primer significado que aparece es humildad. Es la virtud propiamente de la humildad. Y acá está en un acusativo, para los que ya están un poquito más avanzados, esto es un objeto directo. Lo que miró, quia respexit, la humildad de su esclava. ¿Sí? Entonces acá, en internet, muchas veces aparece la palabra humillación. La primera traducción que uno encuentra en internet es esa, y yo aquí le he alterado, por eso yo propongo la traducción, la humildad. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí viene lo que preguntaba Luz. La siguiente palabra, que en realidad antes tiene una cuestión en el detalle de la pronunciación de la C con la I. ¿Sí? Esta palabra, esta parte, la vamos a pronunciar en latín eclesiástico como una chi. ¿Sí? Anchi. ¿Sí? Tiene mucha riqueza esta palabra también, porque acá tiene dos consonantes, dos letras, dos L, que nosotros podríamos inclinarnos aquí en español a decir anquillae o ancillae, ¿no? Sería muy mal leído eso, ¿no? Pero si siguiéramos lo que nosotros leeríamos en español, pero no está en español. ¿Qué pasa aquí? Esta doble L se lee propiamente como doble L. Entonces, y aquí, en el último punto, en la última partecita de la palabra, en la redesinencia, aparece el diptongo AE, que es el que preguntaba Luz, igual que sue, suae, que lo voy a pronunciar en latín eclesiástico como una E. ¿Sí? Ancille sue. ¿Sí? Sue. Esto en latín clásico lo pronunciaría como anquillae suae. ¿Sí? En latín clásico. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces en esta palabra? La C con la I, la doble L y el diptongo. Es una muy buena palabra para practicar reglas de pronunciación. ¿Sí? Anchile, su E. ¿Sí? Y la siguiente palabra, eche. Eche. ¿Sí? Especialmente, al igual que la C con la I, la C con la E la pronuncio como una che. Eche. ¿Sí?
ecce enim ex hoc beatam me dicent. Fíjense que aquí otra vez aparece la C con la E. Dicent omnes generaciones. Y, ahora aparece por primera vez la G con la E. Generaciones. ¿Sí? Cuidado aquí con esta palabra generaciones, porque un error grave sería decir generaciones o generaciones. ¿Sí? En latín eclesiástico esta palabra se pronuncia como Y. Generaciones. La T con la I y la O la pronuncio como zio. Generaciones. ¿Sí? Ecce enim ex hoc. El hoc, no me detengo mucho en el hoc porque nosotros, especialmente los del habla hispana, no tenemos problema con la H, pero a mí sí me ha pasado con alumnos de Estados Unidos que les tengo que decir que tengan cuidado con la H, porque tienen una inclinación también a hacer una H aspirada. Entonces dicen hoc aquí, ¿no? ¿Sí? Del mismo modo que holiday, por ejemplo, o high o how, ¿sí? En inglés, ¿sí? Para el ámbito anglosajón tienen que tener cuidado porque la H propiamente es muda, ex hoc, ¿sí? Nunca ex hoc, ¿sí? Ex hoc beatam, me dicent omnes generaciones, ¿sí? Un pequeño detalle de traducción, ¿saben? Ustedes conocerán la palabra beato o beata, ¿sí? Desde aquí me llamarán, por esto, ex hoc, beatam, todas las generaciones. El beato se traduce por la alegría también, ¿sí? Bienaventurada, beata, ¿sí? ¿Sí? Entonces esta palabra beatam se puede traducir por bienaventurado. El beato y la beata son el bienaventurado, la bienaventurada, ¿sí? Beatam, ¿sí? Beatam me dicent omnes generaciones. Quia, otra vez el quia, y otra vez la C con la I. Quia fecit mi, la H muda, magna. Qui, al igual que quia, ¿sí? Qui, al igual que quia. Ustedes, cuando practiquen estas palabras, por ejemplo, esta oración, pueden tomar bloques de palabras y practicar la pronunciación específica de cada parte. Por ejemplo, quia. Acá tienen otro quia y acá tienen qui. Entonces, estas tres palabritas las pueden practicar en bloque, que nosotros lo solemos hacer también con nuestros alumnos para reforzar la pronunciación de la Q con la U. Quia, quia, qui. ¿Sí? Si quieren con la C, ancile, fecit, ¿sí? Ecce, dicent. Siempre recordar la C con la E y la C con la I en latín eclesiástico se conoce como che y como chi. Quia fecit mi magna qui potens est. Et sanctum, esto, la C con la T la vimos en la clase pasada. Hay que hacer un pequeño esfuerzo también aquí por destacar la C y la T. Si dicen sanctum, se va a entender obviamente, nomen eius, pero sanctum, es lo más perfecto, digamos, para ser fieles a la palabra latina, ¿no? De hecho, si yo les hiciera un dictado, como también hacemos con nuestros alumnos, yo no les puedo decir a ustedes sanctum, porque la van a escribir mal, les tengo que destacar esta parte, sanctum, ¿sí? Nomen eius, ¿sí? Aquí en eius aparece una J que nosotros en latín la tenemos que pronunciar como una I. Eius. Como Jesús, que se escribe con J también, que puede aparecer en algunos textos como J, no decimos Jesús, sino decimos Jesús. Jesús Nazarenus. ¿Sí? Et misericordia eius, nuevamente, a progenie, in progenies, timentibus eum. Tenemos dos palabras en las cuales aparece la G con la E. Progenie y progenies. Timentibus eum. Fecit, potentiam, acá tienen otra vez la T con la I. Esta palabra la leemos en latín eclesiástico como potentiam. De acá va a venir la palabra potencia en español.
¿sí? Yo siempre suelo comentar que con este tipo de palabras, ¿cómo se va a decir esta palabra en latín clásico? Potentiam. ¿Cómo se va a decir en latín eclesiástico? Potentiam. ¿Y cómo la recibimos nosotros en español? Como potencia. Potencia con C. ¿Sí? O sea, fíjense cómo en el latín eclesiástico la palabra está más cercana al español propiamente. ¿Sí? Fecit potentiam in brachio suo. ¿Sí? In brachio suo. ¿Sí? Aquí lo leemos como una K. ¿Sí? Brachio. ¿Sí? Dispersit, otro verbo. Dispersit superbos. Fíjense, ¿qué les parece? ¿Qué palabra les parece? ¿O qué palabra, a ver, les suena esta palabra que está aquí? Superbos. Dispersit superbos. ¿Sí? Soberbia, ¿no? Dispersó a los soberbios. ¿Sí? Acá es lo que yo les comentaba de la asociación inconsciente que uno va haciendo, ¿no? Porque yo puede que sé cómo se dice soberbia en español o soberbio en español, ¿sí? Pero no conocer la palabra latina. Bueno, acá nos permite que hagamos la asociación. ¿Sí? Dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes. Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. ¿Sí? Acá en humiles, ¿sí? Se refiere otra vez a los humildes, ¿no? Acá también se puede hacer una asociación, esto que les comentaba recién, de alguna manera inconsciente de vocabulario. ¿Sí? Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. ¿Sí? Fíjense que tenemos aquí, por ejemplo, a veces suele haber algunas confusiones con la utilización de la T, ¿no? ¿Sí? Pero acuérdense que cuando la T aparece simplemente acompañada por una vocal, que no sea la I también, ¿sí? Se lee tal cual como está escrita, ¿no? A diferencia de potentiam, que sí aparece la T con la I y una vocal, ¿sí? Como gracia, ¿no? Potentiam, gracia, ¿sí? Pero otras palabras que van T con A o T con E, se mantiene igual la pronunciación, ¿sí? Dimisit inanes. Suscepit. Suscepit. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la S unida con una C. Suscepit. ¿Sí? Algunos van a decir suscepit, algunos van a decir suscepit. Personalmente creo que están bien las dos. ¿Sí? Porque de alguna manera unida la S con la C, nos sale decir suscepit. Pero si yo separo en sílabas y digo suscepit, también está bien, porque la C con la E la pronuncio como una che. Suscepit, ¿sí? Y ahí estoy destacando bien cada una de las letras. Suscepit. Israel puerum sum recordatus misericordiae sue. Misericordiae sue. En esta palabra, en estas dos palabras vuelve a aparecer el diptongo. ¿Sí? Misericordiae sue. Y es importante también hacer ese esfuerzo porque se escuche el misericordiae sue. ¿Sí? Muchas veces, personalmente, se puede escuchar cuando uno está oyendo latín, aparecen los errores en las desinencias de las palabras. ¿Sí? Y fíjense que acá, por ejemplo, la palabra misericordia termina con una A, y acá la palabra misericordia termina con un diptongo AE. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Esta variación acá de la desinencia de la palabra tiene implicancia, digamos, en la traducción de la palabra también. ¿Sí? Eso sucede por el tema de las declinaciones del latín. ¿Sí? Entonces, en el latín especialmente, es muy importante la pronunciación completa de la palabra. ¿Sí? ¿Sí, Vero? En la parte donde dice Israel,
Sí. como tiene esa diéresis, la E arriba, ¿verdad? Tiene esa diéresis, por eso no se pronuncia como el diptongo. Exactamente, exactamente. No está pegado aquí, ¿sí? Y aparte que es un nombre propio, entonces se admite que uno diga Israel, ¿sí? ¿Sí? Eso sucede por ser nombre propio. En la mayoría, de todos modos, puede haber también otras palabras en que no tenga esto, y aún así, como, bueno, aquí no hay, no veo. Miren, fíjense aquí. Fíjense esta palabra sécula. Personalmente, cuando hay AE, esta palabra la voy a separar en sílaba del siguiente modo. Sae, cu, la. Esto es un diptongo. Si no lo leo como diptongo, si no lo leo como un diptongo propiamente, porque estoy leyendo en latín eclesiástico, debería separar en sílabas sa, e, cu, la, pero no es así. No hay hiato, digamos. Lo que permitiría el hiato sería si yo separo en sílabas. ¿Sí? Gracia. En la palabra gracia, o por ejemplo en la palabra generaciones, aquí sí hay hiato entre la I y la O. Hiato es la separación, el corte, digamos, ¿no? Acá, ¿sí? Pero en esta palabra no hay hiato en sécula. Entonces, corresponde, ¿sí? Que yo la palabra la lea como, propiamente como un diptongo, sécula. Per omnia secula seculorum. No digo per omnia saecula saeculorum. Eso sería en latín clásico, ¿sí? Entonces, Vero, lo que corresponde aquí es leer la palabra como un diptongo AE. Aquí no, porque, en esta parte no, porque es un nombre propio, entonces yo puedo decir Israel, ¿sí? Muy bien. Misericordia sua. Entonces, atención, atención siempre, como idea principal, con la parte final, con lo que se llama la raíz de las palabras, porque les mostraba justamente en la palabra misericordia, ¿sí? Ven ustedes que tiene una terminación distinta la palabra, ¿sí? Muy bien. Misericordia sua, sicut. Pequeño detalle aquí, sicut. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué podemos observar aquí? Acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, un simple comentario, tenemos palabra bisílaba. Esto no se los había comentado en esta clase, pero es bueno recordar que en latín toda palabra que es bisílaba lleva el acento en la penúltima sílaba. Entonces, en este caso, el acento va a ir aquí, ¿sí? Sicut. ¿Sí? Toda palabra bisílaba lleva acento en la penúltima sílaba. Fíjense, sucede lo mismo en omnes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo separo esta palabra en sílaba? Omnes. Corto acá. ¿Sí? Omnes. Palabra bisílaba, el acento va en la penúltima. ¿Sí? Dicent. Lo mismo. Dicent. También es palabra bisílaba. ¿Dónde va el acento? En la penúltima. ¿Sí? Es una de las reglas que es importante considerar cuando uno acentúa. Toda palabra bisílaba lleva acento en la penúltima. No hay acento agudo en latín. Como cuando decimos nosotros latín, canción, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Sicut locutus est ad patres nostros. Sicut locutus est ad patres nostros. Abraham et semini eius in secula, perdón, ¿sí? Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula, ¿sí? Fíjense qué interesante acá la palabra semini, que hace referencia a la descendencia de Abraham, ¿no? ¿Sí? Fíjense que esta palabra cercana a lo que es nosotros la conocemos, la palabra semilla, ¿no? Abraham y su semilla podría traducirse, y su descendencia, ¿no? ¿Sí? La semilla, ¿no? Abraham et semini eius in secula. Gloria patri et filio et Spiritui Sancto. Acá en espíritu otra vez lo mismo, tener cuidado con esta S, ¿sí? ¿No? Porque no es Spiritui, ¿sí? Sino en un latín más rico, digamos, no vulgarizado, es Spiritui Sancto. Sancto. Sicut, otra vez, erat in principio, otra vez la C con la I, et nunc et semper et in secula seculorum. Amén. ¿Sí? Fíjense que acá
está 2 veces el diptongo. En la oración esta que yo tomé, en el texto este que yo tomé, la A con la E de sécula, la primer sécula, no está junta, y en la segunda de seculorum sí. En realidad es lo mismo, el efecto es el mismo, hay que leerlo como un diptongo, leerlo como una E. ¿Sí? Esto también por lo que preguntabas tú, Luz. ¿Sí? Okay. Siempre en latín eclesiástico que aparezca una A con una E, excepción del nombre, por ejemplo, tengo que leer sécula. ¿Sí? Sécula, seculorum. ¿Sí? Bueno, con eso tenemos nosotros a grandes rasgos vistos los detalles que tiene esta oración. ¿Qué es lo que puede ser recomendable? Algunos detalles por ahí prácticos para su lectura. El primer punto, tener cuidado con lo que suele ser hacer una especie de chicle con las palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, bueno, sucede con et exultavit spiritus meus, ¿no? A veces hay una tendencia a pegar las palabras, uno tiene que hacer un esfuerzo por separar bien. Entonces, ad patres nostros, ¿sí? Uno de los detalles para cuando uno practica la lectura en un idioma como el latín, ¿no? Segundo punto, si no me sé todavía la oración de memoria, tener cuidado con leer muy rápido, ¿sí? Porque justamente la lectura rápida, si no conozco el texto, facilita la posibilidad de confusión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo acá con mis alumnos suelo hablar de lo siguiente, ¿no? Esto que está acá es nuestra mente, digamos. Vamos a representar esto por nuestra mente, ¿sí? Cuando yo estoy practicando un texto, la lectura de un texto, vamos a suponer la palabra magnificat, ¿sí? Se desarrollan como 2 momentos en la lectura, ¿sí? Esto tiene que ver con un tema que a mí me gusta mucho tratar en mis clases, que es la parte de la teoría del conocimiento, ¿no? ¿Sí? El objeto que yo quiero conocer es la palabra magnificat, ¿sí? Quiero incorporar ese objeto a mi mente, al conocimiento de mi mente propiamente, ¿sí? Entonces, hay un primer movimiento de salida de mi mente que se da a través del sentido de la vista. Yo miro la palabra, ¿sí? Ese es el primer momento, contacto visual, ¿sí? Conozco la regla de pronunciación, conozco que la G con la N se pronuncia como ñ en latín eclesiástico, y muchas veces pasa que aún a pesar de ese conocimiento hay un error en la dicción de la palabra. Seguramente cuando practicamos nos pasa eso, a ustedes les habrá pasado a los que están practicando latín, pero ¿cómo puede ser? Conozco la regla y me equivoco. ¿Qué está pasando? Esa sería la pregunta, ¿sí? Lo que está pasando es que todavía el objeto de conocimiento no está debidamente incorporado a mi mente. No lo he asimilado todavía, no entró en el ámbito de mi mente, ¿sí? Si yo ya hubiera entrado, me pueden poner 400 palabras que tengan GN y siempre las voy a pronunciar como ñ, magnificat, magnus, magna, ¿sí? Cuando pasa eso en ese primer momento, que estamos hablando de un tema de conocimiento todavía, justamente hay un problema ahí. Mi sugerencia práctica es la siguiente. En el primer momento, es el número 1, este que está acá, ¿sí? Es el contacto visual con la palabra, ¿sí? El segundo momento, que es casi pegado a eso, que es milésimas de segundo después, es cuando yo vocalizo la palabra y la digo, ¿sí? Primero la miro y después la digo, son 2 momentos, ¿sí? Si yo no tengo cuidado con este segundo momento, que es digamos la dicción de la palabra, puede que aún sabiendo la palabra me equivoque, ¿sí? Entonces, mi sugerencia por ahí es que tratar de mentalmente distanciar un poco estos 2 momentos que nosotros nos encontramos acá, que son el momento 1 y el momento 2. ¿Cómo se puede hacer eso prácticamente? Bueno, primero es un tema de concentración. El latín sirve mucho para trabajar todo este aspecto de concentrarse, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a leer la palabra, primero hago una lectura pausada. Consejo número 1.
Consejo número 2. Yo hago un primer contacto visual con esta palabra, pero no la digo inmediatamente. ¿Sí? Trato de generar un pequeño espacio entre momento 1 y momento 2. ¿Sí? Si yo hago eso prácticamente, que es un ejercicio que nosotros lo practicamos siempre, tratamos de practicarlo o yo trato de promoverlo, si yo genero esa distancia, es más fácil que el alumno diga, miro la palabra Magnificat, veo que tiene un detalle con la G con la N, es un pensamiento que son milésimas de segundo, entonces ahí vocalizo la palabra y digo Magnificat. ¿Me explico? Ahora, si yo pego momento 1 del momento 2, es más fácil que me equivoque. ¿Sí? ¿Cómo se produce ese pegarse el momento 1 y el momento 2 cuando se lee en mucha velocidad? Magnificat anima mea dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari mei. Meo. ¿Ven? Yo ahí me equivoqué, dije mei, en vez de meo dije mei. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra que viene, las que van siguiendo, puede que en algún momento me sorprendan por alguna dificultad que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, podría suceder en este texto con la palabra brachio. ¿Sí? O sushepit, por ejemplo. En cambio, si yo voy haciendo una lectura pausada y genero ese espacio, ese distanciamiento entre contacto visual y dicción de la palabra, puedo tomarme un pequeño lapso de tiempo para no equivocarme. Entonces, ustedes vienen leyendo y dicen así: esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. No estoy leyendo mal. Estoy leyendo pausado solamente y me estoy dando tiempo para poder contemplar un poquito la palabra y no equivocarme. ¿Sí? Sushepit Israel puerum sum recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amén. Y esa lectura pausada también favorece, como ustedes pudieron escuchar recién, que yo diga sicut erat nunc, ¿sí? Porque si yo les hago un dictado a ustedes y yo lo leo rápido, ustedes lo van a escribir mal seguro, ¿sí? En cambio, si yo voy pausado también, ustedes pueden escuchar la palabra completa y si más o menos la perciben o la han escuchado alguna vez, o quizás tienen algún recuerdo visual, la pueden escribir bien, ¿sí? Yo estoy trabajando mucho ahora este momento, esta cuestión del momento 1 y momento 2, ¿no? ¿Sí? Pausar un poquito, entonces, contacto visual con la palabra, una brevísima pausa y luego la digo, ¿sí? Yo les propondría que cuando ustedes puedan practicar esta oración, intenten hacer este ejercicio. ¿Cómo sería el ejercicio? Intenten hacer una lectura veloz, ¿sí? Que está bueno también como ejercicio. Primero, una lectura veloz. A ver cómo se equivocan, a ver cuántas veces se pueden equivocar. Y luego intenten hacer una lectura pausada con este mecanismo de 1 y 2. Distanciar momento 1, visión de la palabra, del momento 2, dicción de la palabra. Y van a ver que seguramente tienen menos errores en la lectura total. Luego de ese momento que se van acostumbrando a la oración, sí puede ser conveniente repetirla y hacer mucha repetición, como nosotros volvemos locos a nuestros alumnos con esta palabra, la repetición, ¿sí? Y de esa manera se va afianzando el texto, voy incorporando vocabulario, voy incorporando pronunciación, y en definitiva voy progresando en el conocimiento, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que tenemos así está la oración hoy. Nosotros les vamos a compartir el texto limpito así como está, ¿sí? Y bueno, no sé si alguien querría preguntar algo, alguna duda sobre el texto en latín, alguna palabra. O más o menos quedó claro. Muy claro, muchas gracias. Genial, No, buenísimo. Sebastián, una Buenísimo. preguntita nomás. En Israel, ¿por qué tiene el diéresis en la E? Porque quedé con esa duda. sí, porque es así la palabra, digamos, no tiene una explicación técnica. No.
¿sí? Lo mismo que los acentos, aquí no se, acuérdense, no se guíen por ese punto, ¿sí? Porque está puesto simplemente como ayuda aquí, ¿sí? ¿Eh? Y esta oración es muy completa, ya porque está cargada de temas de la C con la I, la C con la E, la G con la I, la G con la E. Entonces está muy buena para poder practicarla a todas las reglas de o la mayoría de las reglas del latín eclesiástico, ¿sí? Así que ahí van a poder. Hola Mario, ¿cómo andas? Estás en mudo, Mario. Hola, Sebastián, ¿Cómo gusto de andás? saludarte. ¿Todo Bien, bien? bien, todo bien. Gusto verte. Mire, yo tengo es una curiosidad, o sea, en general, existe obviamente la pronunciación clásica, ¿verdad? La que usaban los romanos y la eclesiástica. Exacto. ¿Cómo se pudo averiguar que había esa diferenciación si en ese momento no habían grabaciones, no está grabado? ¿Cómo Sí, se pudo, tienes alguna idea cómo se pudo detectar eso, no? Es una sí, curiosidad. sí. Hay estudios, ¿no? Yo la verdad que no me he dedicado mucho al tema de por qué, pero sí hay estudios, especialmente en lo que es la pronunciación clásica o restituta. Hubo algunas investigaciones que trataron de indagar, digamos, cómo se pronunciaba, por ejemplo, por qué la C se pronunciaba con la E, se pronunciaba como que, o la C con la I como ki. Pero yo no he detallado en ese punto. Lo que sí es que yo no se lo dije recién, pero la pronunciación clásica se llama también restituta. Se llama pronunciación clásica o restituta. Es decir, Mario, está muy buena tu pregunta y es posible también que en esa investigación, en esa indagación, no se sepa todo correctamente. Intentaron acercarse por documentos, por gráficos, por pinturas, según tengo entendido, a ver cómo hablaban en la época del Imperio, por ejemplo. Son esos detalles, digamos, ¿no? ¿Sí? Hay toda una serie de investigaciones, digamos, con cuadros, con pinturas, con restos arqueológicos, va por ese lado la cuestión, ¿sí? Ok, ok. Pero yo es un tema también pendiente, que realmente no lo he investigado por qué, digamos, qué encontraron, digamos, sé que va por el lado de elementos arqueológicos, de cuadros, pinturas en iglesias, y como para ver estos detalles, ¿sí? Ok, bien. Genial. Gracias. No, por nada, Mario. Vero, ¿tú querías hacer una pregunta? ¿O quedó la mano? No, quería hacer una pregunta. Solo por curiosidad también, ¿existe el verbo proclamar en latín? ¿Cómo se dice? Seguramente existe. Seguramente existe. Habría que buscar en el diccionario, ¿sí? Por las dudas, si alguien quiere, pueden buscarlo como proclamare o como proclamo. Siempre hay algún ayudante que por ahí lo tiene a mano, al diccionario. Yo lo buscaría, seguramente es un verbo de la primera conjugación del latín, proclamare o proclamo. Lo tendrían que buscar en el diccionario y les va a aparecer seguramente también con un numerito acá, que es el número 1, que quiere decir que es un verbo de la primera conjugación del latín. ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Pero, ya les digo, es algo, una observación mía, ¿no? Es algo personal. Yo aquí preferiría, este es un verbo también magnífica, también es un verbo de la primera conjugación. Yo preferiría utilizar aquí la traducción engrandecer, el verbo engrandecer, y no proclamar, ¿sí? Engrandece mi alma Sí, al eso Señor. es correcto porque si nosotros lo cambiáramos el Magnificat por el Proclamare, estaríamos cambiando el Magnificat totalmente, ya nadie lo conocería por Magnificat, todos lo conocemos por Magnificat. Me parece bien lo que usted dice. Vero es tu comentario. Sí. No, bueno, yo voy simplemente a un tema digamos, de interpretación en cuanto a la traducción. Yo cuando proclamo algo, proclamo la verdad, supongamos, proclamar la verdad de algo, ¿no? ¿Sí?
en este caso el verbo respecto a la acción de María es más rico todavía, porque está hablando del engrandecer, ¿sí? El alma de María al correcto, Señor. así es. Entonces es más preciso, entiendo yo, en cuanto a la acción de María. ¿Por qué? ¿Por qué se los comentaba esto por las dudas si alguien se conectó tarde? Porque la palabra Magnificat, incluso desde su raíz, ¿sí? Se relaciona con lo magnus, lo magnus o o magna, ¿sí? Entonces, alude más bien a la grandeza esto, ¿sí? Creo precisamente que ahí está, entonces, una cuestión con la utilización de un verbo u otro, ¿sí? Ok. Bueno, muy bien. No sé si alguien querría preguntar alguna otra cuestión, alguna otra duda que haya quedado. Hola Sebastián, ¿me escuchás? Bueno, muy bien. Hola, Hola. ¿cómo andás? Edgar, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Una duda. En relación a braquio, yo por lo menos lo que he estudiado, yo siempre creí que la H era muda. Entonces al decir siempre leía brachio. Porque la H era muda y siempre creía Sí, así. Ahora entiendo que la CH podríamos utilizar como un término clásico, así llamarle brachio. Ahora estoy escuchando, claro, ¿verdad? sí. Sí, sí, y como en la oración de San Miguel Arcángel, nosotros no decimos, Micael, decimos, o Miquel, ¿sí? Claro. Es el mismo caso, digamos, ¿sí? Ya, Exactamente, exacto. Y otra exactamente. consulta, ¿verdad? Otra consulta, así como estás diciendo, de los acentos, ¿verdad? Que son, los acentos van cargados, dices, en la penúltima sílaba, pero son disílabas, o sea, de dos sílabas, compuestas por dos sílabas, y no sería más fácil decir en la primera sílaba se carga o se acentúa la palabra. Porque si decía en la penúltima sílaba parece que es muy largo la oración y en realidad son dos Sí, sílabas nada más. O sea, sí, para mí pero me quedé sí, confundido. sí, Podríamos pero decir en la primera sílaba sí, se acentúa. Porque si me decís sí, penúltima sílaba parece que yo miro así y es una cosita así nomás. sí, pero Cortita. es una convención, Edgar. Es una convención que se habla de la palabra bisílaba, esta es la última sílaba y esta es la penúltima sílaba. Se O sea, no hay utiliza así. primera y segunda sílaba. Lo podés decir así, pero en la convención se habla como última y penúltima, digamos. Y si tuviera 3 sílabas o 4 sílabas como progenies, vas a decir última, penúltima, antepenúltima y la antepenúltima. O sea, es la forma de hablarlo, sanctum, digamos, ¿no? No. Pero eso como te quede cómodo, ¿no? Cuidado que vos dijiste acento y nosotros estamos hablando de tildes. Bueno, ¿Sí? Nosotros, hay diferencia. exactamente, la tilde es la tilde gráfica, esto que está acá nomen. El Sí. acento puede estar aunque no esté la tilde, en latín, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, nomen Sí. lleva acento en la O. Y también, en este caso, tiene la tilde en la O que se pone por una cuestión práctica, nada más. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Genial. Bueno, espero que les haya parecido de interés la parte 1 del cursito este que hicimos y esta parte 2, que por ahí siempre se pueda sacar algún provecho de lo que proponemos con estos pequeños cursos que hacemos. La clase, como les comenté al principio, va a estar grabada, así que bueno, cualquiera que pueda, después la vamos a compartir nosotros, así que bueno, quedaremos entonces para alguna otra oportunidad y bueno, agradecerles a todos los que se sumaron a participar de esta actividad, ¿sí? Okay. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande para todos y que tengan Muchas una buena tarde. gracias. Bendiciones. Gracias. Un saludo Hasta luego. grande. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias, Sebastián. Que Dios le bendiga. Vete. Adiós, adiós.